El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Hoy nuestra querida columnista Azul Selene no va a poder estar porque, bueno, está con un temita de salud y esperamos que pronto estén nuevamente con nosotros. Mientras tanto, antes de llevarlos al tema principal del programa de hoy, los voy a entretener un poquito con Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, extrañando a Azul porque ya tiene su propio público, pero bueno, eso pasa. Bueno, la parte de ella la va a tener que hacer ella, no me voy a meter en los temas de ella. No me da mucho el target para acompañarla, pero hoy tenemos un programa bastante interesante porque vamos a hablar de un tema que vos venís hablando desde el 2009 por lo menos, que es ese declive del dólar. Claro, sí, esa es una de las cosas que siempre planteamos, ¿no? O sea, si hoy nosotros vivimos en las últimas décadas en un mundo hegemonizado por Estados Unidos, una parte, yo diría, crucial de esa capacidad fue por el dólar. El dólar primero tenía un respaldo oro, después de eso, después de romper el respaldo oro, el dólar empezó a posicionarse en petróleo, es decir, para vos comprar petróleo, que es lo que alimenta cualquier economía, necesitabas tener dólares. Los dólares se los tenías que comprar a Estados Unidos o se los tenías que canjear a través de cualquier bien o servicio. Bueno, eso hace que Estados Unidos pueda poner las reglas del juego. Eso parecería que empieza a resquebrajarse. Sí. Hay algunas señales, por ejemplo, no solo las compras de oro que está haciendo India, China, Rusia, Alemania que está repatriando el oro, Venezuela, que Maduro dijo que no van a vender más el petróleo en dólares. Ahora, ¿esto no es arriesgado para Venezuela? Acordate que Gaddafi murió por algo similar, por querer no vender. Y Hussein quisieron hacer eso. Ahora lo que yo creo es que no me parece que Maduro se haya tirado así a la pileta porque se le ocurrió. Yo creo que esto es algo que tiene charlado, porque no te olvides que en Venezuela hay inversiones muy importantes de China y de Rusia. Y los países que están a la vanguardia de encontrar una forma de salir de la dependencia del dólar son estos precisamente. Así que yo imagino que esto es una movida más grande que hoy Maduro, por una serie de cuestiones internas, necesitó ya hacerla. China está cómoda esperando porque el tiempo juega a favor de ellos. ¿Ya firmó Maduro este contrato? Aparentemente sí, ya está tomada la decisión. No sé exactamente si los contratos se empezaron a hacer o no, pero bueno, obviamente los contratos que ya están hechos supongo que se respetarán en la medida original, pero es una señal muy fuerte, sobre todo considerando también lo que está pasando en Medio Oriente. Siria, Irak, Irán, son países petroleros que van a tratar de sumarse a esta iniciativa. Casi diría que con seguridad quedaría de los grandes productores por ahí Arabia Saudí, que sería el que todavía está manejándose con el dólar, pero hay que ver, también en Arabia Saudí hay muchas tensiones internas. Ahora, si de eso llegara a concretarse, el apoyo que está recibiendo Venezuela de Rusia y China, ¿cómo se ve marcado dentro de nuestra región? Y bueno, eso vamos a ver cómo van evolucionando las cosas. Hoy no hay una respuesta. Yo creo que lo que estamos asistiendo es, en realidad, a un retroceso de Estados Unidos que va más allá de lo de Trump. Porque si bien Trump hace una vuelta hacia adentro con la idea de relanzar Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos ya no estaba pudiendo competir con China en muchas áreas. En África prácticamente China fue borrando a Estados Unidos y al resto de los países occidentales. Hoy ellos manejan la economía africana, podríamos decir, las obras de infraestructura, todo pasa por China. En el sudeste asiático está pasando lo mismo. A Estados Unidos le queda como área Europa, que no consigue levantar cabeza. Sabemos que después del 2008 nunca más retomó las tasas de crecimiento que tenía antes. Y obviamente América Latina. Si cae América Latina, ya Estados Unidos queda totalmente aislado, podríamos decir. O sea, es su zona de seguridad, su zona
más próxima. Entonces creo que lo que estamos viendo es una batalla, por ahora soterrada, donde, como te decía al principio, China no quiere enfrentar abiertamente a Estados Unidos porque sabe que cuanto más tiempo pase ellos son más fuertes, Estados Unidos es más débil, Estados Unidos trata de apresurar las cosas. Y Rusia mira en cierta medida como el gran guardaespaldas de China. Yo creo que más que nada porque por el tamaño económico de Rusia no puede competir con Estados Unidos, pero sí puede ayudar a la seguridad de China, que es lo que necesita China para poder ganar tiempo. Bueno, muy bien, me parece que va a pintar un programa bastante interesante. Y una cosita más te quería decir, vamos a hablar también, a hacer algún toquecito sobre el tema de Bitcoin y las criptomonedas, que es algo que viene sonando cada vez más fuerte y que va a empezar a tener una importancia geopolítica si todo sigue como parece. Bueno, ese es un tema que yo ya ni puedo hablar porque realmente es muy difícil de entender de qué se trata, ¿no? Bueno, y para eso está nuestro invitado de hoy. Así que nos vemos en un ratito en el living con él. Muy bien, no se vayan. Enseguida volvemos con el tema central del programa de hoy. Muy bien, como hablamos hoy en este día especial, ya que no estuvo nuestra querida columnista, a quien esperamos que se mejore pronto, vamos con el tema central de hoy y los voy a llevar a ver la primera parte del informe que les preparamos. El mundo capitalista se reconfiguró luego de la caída de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos aparece como el gran vencedor, tomando la posta del Reino Unido. Tal vez un cambio de apariencias, porque hoy deberíamos hablar del eje anglosajón. La expansión estadounidense fue floreciente las próximas 2 décadas, pero en 1971, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, decide dar un golpe de timón y dejar de lado el patrón oro que regía la paridad del dólar. A partir de ese momento, el dólar dejó de tener respaldo en oro y pasó a apoyarse en el petróleo. Las economías modernas dependen del petróleo para su funcionamiento. Más allá de los intentos de crear fuentes alternativas, el petróleo sigue siendo la sangre que oxigena el sistema económico de una nación. Entonces no es difícil entender que quien controla el petróleo, controla el mundo. El poder militar estadounidense consiguió aconsejar a los productores petroleros que solo acepten el dólar como pago de su petróleo. El resultado fue el esperado. Estados Unidos consigue romper el freno a su expansión, que significaba la paridad oro-dólar, e inaugura una nueva etapa para el capitalismo, que es el negocio financiero. Los enormes excedentes generados por la suba del petróleo tras la crisis de los 70 alimenta un capitalismo especulativo que se impone sobre el que privilegiaba la producción. En la actualidad, no más del 5 o 6% del capital circulante es en efectivo. El resto son asientos contables que reproducen las riquezas ficticias. Ese divorcio entre los bienes reales producidos por la economía y el enorme volumen tiene varios efectos. Permite la acumulación de capitales que, basados en la especulación, se apropian del aparato productivo, generando corporaciones de una magnitud tal que sobrepasa las economías de países medianos. El exceso especulativo, el apalancamiento para hacer negocios, habla ya de una deuda a nivel global que supera los 200 billones de dólares. Inclusive hay quienes sitúan esa deuda en al menos 700 billones. Las burbujas especulativas estallan periódicamente, produciendo más concentración. La última gran explosión fue la de 2008, que fue paliada con un proceso de flexibilización cuantitativa, una forma elegantemente técnica de decir que se endeudaron los estados para el salvataje bancario de las instituciones en quiebra. Este salvataje terminó siendo cargado en las espaldas de las naciones, incluyendo las más poderosas. Pero la ambición desmedida condujo a que los bancos nuevamente se metan en una espiral especulativo que derivó en una burbuja aún mayor, como ya mencionamos, y que tarde o temprano volverá a explotar. Mientras este proceso se daba, generando una nueva conformación capitalista financiera ya global, las miserias que impuso a los pueblos generó descontentos en los propios países centrales, causando una respuesta de corte nacionalista y nostálgica que intenta volver al pasado.
Donald Trump es un emergente de este nuevo paradigma. Sin embargo, el globalismo sigue en acecho y todo indica que la agudización de la crisis financiera terminará por convocar como solución a los únicos que parecen aún mantenerse en pie con estructuras propias que resistan la disgregación esperada. Sin embargo, en medio de la borrachera especuladora de Occidente, aumentada por la victoria en la Guerra Fría contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se percibió una peligrosa sensación triunfalista. Ya nada iba a detener el nuevo modelo globalista. China apareció en el horizonte adaptando las reglas socialistas al capitalismo. El resultado, apoyado en una enorme población que le garantiza un mercado interno, que es uno de los pocos de magnitud que quedan en pie ante la defección de Estados Unidos y la Unión Europea. Muy bien. Un informe interesante, quizás un poco apocalíptico, pero bueno, hace rato que venimos hablando sobre el tema y hoy nos acompaña el doctor en economía Jorge Eduardo Carrera. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un tema que desde el 2009 vos estás hablando. Viejo debate que teníamos. Es un viejo debate que tiene Marcelo en realidad sobre el posicionamiento del yuan en una canasta de monedas, el avance que está ganando a nivel global. Y bueno, si bien no podemos hablar del ocaso del dólar, pero quizás podemos plantear un pequeño declive en estos momentos. ¿Qué opinas de ese tema? Yo creo que en realidad desde los años 70, desde la ruptura en el 73 de Bretton Woods, la gente viene pensando que hay un ocaso del dólar. Objetivamente esto no ha ocurrido, pero sí es cierto que en los últimos 10 años, sobre todo a partir de los fines de los 90, del año 2000, empieza a crecer fuertemente una moneda nueva en términos internacionales, que es el yuan, y que tendería a pensarse que puede llegar a ser una competencia importante para el dólar. Al mismo tiempo también hubo otro experimento muy importante, casi diríamos un experimento artificial, que es el euro, que es la creación de una moneda transnacional o de un grupo de países. ¿Por qué digo que esta es la primera vez que tenemos dos desafiantes que pueden ser importantes para el dólar? Porque en realidad, en términos de monedas, uno puede tener una excelente moneda, pero hay una cosa que es importantísima y es el tamaño del país que da soporte a esa moneda. Pongamos un ejemplo. Yo creo que el franco suizo es una moneda fantástica. Y si tuviera que ahorrar, posiblemente elegiría ahorrar en francos suizos o en alguna moneda de algún país escandinavo, como Noruega. Pero es una moneda muy pequeña. Suiza no tiene capacidad. De hecho, ha pasado que cuando en momentos de gran incertidumbre la gente empezó a demandar francos suizos, el gobierno intentó hacer algo para desestimular esa demanda. Entonces, para tener una moneda internacional, que es de lo que estamos hablando, vos necesitas atrás tuyo, atrás de esa moneda, un país muy grande. Era lo que pasaba incluso con el marco en Europa. Era una muy buena moneda, pero no tenía las dimensiones aún con lo grande que es Alemania, y por eso Europa pensó una gran moneda que juntó a Alemania, Francia, más todos los otros países. Entonces, ¿tenemos una posibilidad de que haya un desafío al dólar? Sí, es el yuan, y la otra es el euro, que con la crisis ha quedado un poco dañada sus posibilidades de ser un rival importante. Pero por lo menos podemos decir que esa hegemonía absoluta que tenía el dólar empieza a resquebrajarse. Yo diría que se resquebraje también es una señal de cierta vitalidad, y es que está sometida a estrés. Lo que ha demostrado Estados Unidos es que tiene cierta capacidad para sobrevivir a los estrés. Si uno mira la crisis de 2007, 2009, que es una crisis de la cual en realidad todavía no hemos salido, y vos mirás cómo han quedado los países, bueno, finalmente en este momento de los que mejor están tratando de empezar a salir es Estados Unidos. Y el que aplicó las medidas más profundas para tratar de salir, originales, como una política monetaria recontraexpansiva que nadie se le hubiera ocurrido 10 años antes que se podía hacer semejante compra de activos, tasa de interés a nivel cero, fue Estados Unidos. Sí. Y en este momento Estados Unidos está con Trump, incluso está creciendo al 3%. O sea, sigue siendo dentro de todo una economía con problemas,
pero una economía bastante dinámica. Está creciendo a 3%, tiene desocupación baja en términos históricos. Vamos a ir desmenuzando el tema de Estados Unidos. El primer punto, la famosa flexibilización cuantitativa, Sí. que básicamente es agarrar la maquinita y imprimir, pero Sí. cuando lo hacen ellos tiene un nombre mucho más elegante. Lo que pasa es que no todos podemos hacer eso. Ese es el gran tema. secreto. Había un presidente francés muy famoso, un gran presidente francés conservador que se llamaba Valéry Giscard d'Estaing, que decía que le llamaba a ese privilegio del dólar el privilegio exorbitante. Ese señoriaje. Vos pensás que emitir la primer moneda, el primer billete de $100 que vos emitís, lo emite la Reserva Federal y ya está disponible para gastar. Es decir, vos se los tenés que comprar. Nosotros, Rusia, todos los países que somos grandes demandantes de dólares, porque la gente los tiene en el jardín, en la caja fuerte, en todos lados, Tiene colchón. lo tenemos que comprar con bienes. Es decir, para que lleguen dólares, nosotros no le damos pesos. Claro. Entonces vos tenés que tener un superávit comercial para que esos dólares lleguen a los países como Argentina, como Rusia, tantos otros que acumulan en dólares. Eso es lo que Giscard d'Estaing llamaba un privilegio exorbitante. Y eso es una de las grandes patas de poder de Estados Unidos. Sí. Un secretario del Tesoro le contestó, el dólar es nuestra moneda, pero es vuestro problema. O sea, eso te da la idea de que eso lo pueden hacer solamente los países, los 6 o 7 países que son o que tienen moneda de reserva. Es decir, una moneda que vos la emitís y alguien te la va a querer porque es útil para hacer comercio. Sí. Eso es Estados Unidos, en su medida Suiza, era en su momento Inglaterra un poquito, el euro es, y es lo que está queriendo ser el yuan. Ahora me toca a mí, ya hiciste 2 preguntas. Esa es la pregunta, era la primera que no la terminé. Bueno, Dale. ahora Más vale que sea inteligente. vamos a... Uy, me pusiste No un tengo compromiso, duda. qué malo. Bueno, volviendo a eso da que hablar. Voy a hablar con la columnista para el tema del próximo programa. Ahora el tema de los economistas, vamos a ir, a ver si es inteligente o me vas a matar nomás. A los economistas me dio la sensación que les cuesta mucho creer en un ascenso del yuan como una moneda fuerte, teniendo, vos hablaste de un país grande, teniendo este país grande atrás y ahora teniendo el respaldo en oro, ¿no? Un trabajo que vinieron haciendo despacito, despacito, y bueno, hoy está logrando hacer los contratos a futuro de dólar en yuan con el respaldo en oro. O sea, hay un poco de prejuicio y ¿qué hay de realidad en eso? Son No como sé si está bien, si está está muy de bien. acuerdo tu target. Son varias preguntas. Creo que era el petróleo que hablaba. El punto que vos decís es, primero lo de el gremio. A los economistas siempre nos cuesta entender un montón de cosas cuando la dinámica escapa a la forma esperada que tomen esos acontecimientos. Por eso siempre las crisis nos sorprenden, porque tienen una parte de incertidumbre y de originalidad, o de, como se llama ahora, cisnes negros que aparecen, y los economistas siempre tendemos a quedar pedaleando en el aire. Pero en el caso... esto no la tenía, este concepto, está bueno. En el caso del yuan, yo creo que la gente espera que el yuan crezca porque China ha ido consecutivamente, desde que empezaron con el gran cambio en los años 80 hasta ahora, tomando y creciendo en forma muy contundente. Es una economía grande, es la segunda economía del mundo. Si vos la midieras por una forma, esto es una cosa técnica, pero hay que creer en el economista. Si vos la midieras en una forma técnica que se llama paridad de poder adquisitivo, es decir, que pensaras que los precios son iguales en Estados Unidos que en China, el volumen de la economía china es más grande que el de Estados Unidos. Pero bueno, está la convención de que es la segunda economía del mundo. Entonces es lógico que tenga una moneda que sea internacional. El problema es que China, y por eso son buenos programas como estos, es una, y Asia en general, pero sobre todo China, es una economía todavía demasiado opaca para nosotros. ¿Qué quiero decir con opaca? Que nosotros no terminamos de entender, es claro que no es una economía de mercado clásica, que tiene el Estado ahí, los bancos acá, los empresarios acá, la burguesía acá, los pobres acá, los excluidos acá, todo lo que conforma una economía capitalista clásica. Es una mezcla rara de crecimiento basado en ciertas condiciones capitalistas con un gran control estatal, que es el partido que controla a veces
desde la superestructura, pero a veces hasta muy capilarmente, los distintos niveles económicos, verticales y también los estratos geográficos. Perdón, esa es la gran diferencia entre los Estados Unidos como potencia globalista o China, porque claro. A veces se dice que toma la posta y yo siempre digo que no es así. No, el modelo es propio. El claro. modelo es propio y es distinto, incluso es distinto. Muchos dicen, bueno, pero China tomó el modelo, al fin y al cabo cada uno se va copiando, como saben hacer los asiáticos, porque el que empezó fue Japón, después lo copió Corea y Taiwán, después lo copió, ponele, Tailandia, a su manera Indonesia. El gran copiador es China, pero no son modelos políticos similares. Yo creo que China fue muy original en el modelo político que eligió, que es un centralismo político basado en el partido y no una democracia al estilo occidental, y una dinámica relativamente muy parecida, es así, un sector exportador fuerte, salarios muy bajos, pero incluyendo mano de obra de cantidad casi infinita, por lo menos hasta ahora, que ya se agotó lo que se llama el bonus demográfico. Pero volviendo a lo del yuan, yo creo que es una moneda que tiene una economía grandísima, una economía que, por lo opaca que es, no sabemos cómo está funcionando, ni entendemos bien cómo se organizan las cosas ahí adentro. Es decir, hay mucha gente que lo estudia, discusiones como estas, pero sí, las reglas no son las mismas a las reglas no son las mismas y ellos mismos las van cambiando. Lo que sí entendemos, por ejemplo, es que tratan de hacer todas las cosas suavemente, gradualmente, no hacen golpes abruptos. Ustedes en algún otro programa hablaban del soft power, hacen eso, es decir, incluso en su inserción internacional, ¿no? Y si hablamos del paralelo... Bueno, lo dejo hablar, pobre. También te dejo, perdón. Hay una cosa que quedó pendiente de la primera pregunta. Okay. Cuando hablamos de la flexibilización cuantitativa. Yo en realidad iba a hacer la pregunta y nunca llegó. Estoy inspirada hoy, así que me quedé lo de la flexibilización cuantitativa. Claro, lo que te iba a preguntar es, muchos dicen estamos sentados arriba de una bomba de tiempo, porque se emitió, los bancos con ese dinero que tomaron no lo manejaron inteligentemente, no sé si inteligentemente, no, depende de lo que uno entienda por inteligente. Hicieron negocios propios y volvieron a crear otra burbuja especulativa, pero muchísimo más grande que la anterior. ¿Cómo ves ese tema? ¿Está a punto de explotar? ¿Hay una burbuja? ¿Nos lleva puestos? Siempre es bueno anunciar la próxima crisis todos los días porque algún día la vas a pegar. Porque sí. Es como decir, yo pienso que mañana va a llover, algún día va a llover, claro. Sobre todo en las actuales condiciones en que llueve mucho por el Niño. Pero el punto de la crisis pasa lo mismo. Hay muchos economistas que están empezando a anunciar que hay condiciones generadas por esta política que podrían hacer que haya una crisis en los próximos años. Yo creo que sí, que es cierto que están dadas esas condiciones. Yo creo que los bancos centrales hicieron lo que podían hacer, que es salir a salvar en forma muy agresiva el sistema capitalista, como salieron en 2008-2009, haciendo cosas muy originales, cosas que en el propio sistema capitalista, en lo que se había logrado como consenso de Washington, estaban absolutamente prohibidas para los bancos hacer, es decir, dedicarse a cualquier otra cosa que no fueran los precios. Ya era una cosa que solamente pasaba en países sudamericanos, africanos, etc. Bueno, ellos reescribieron todo y dijeron, no, en condiciones extraordinarias uno puede salir a comprar acciones del Citibank a $1, bonos que se llamaban así, basura, que no valen nada. O sea, se aprendió de la crisis del 29. Exacto. Yo creo que ahí hubo una buena cosa de los economistas, a veces hacemos cosas buenas y es haber aprendido la historia. A pesar de que a veces hay economistas que le enseñan a los chicos que la historia no tiene mucho sentido, yo creo que hubo mucha gente inteligente como Bernanke, mismo Yellen o el propio marido Akerlof de Yellen. Son gente que estudió mucho la crisis del 29 y sabían que lo único que no tenían que hacer es cometer el mismo error que se cometió en los años 30, que significó pasarse 15 años en una depresión tremenda, con los precios que no paraban de caer y caían y caían y caían y caían. Esto para un argentino cuesta entenderlo, pero sí. Caían sin que nadie pudiera ponerle un piso a esos precios.
Entonces, ellos sabían que eso no había que hacerlo. Pensando en los argentinos. Esa era la otra solución, era haber puesto un argentino. Un argentino, allá, sí. solucionábamos todo el tema. Podíamos Listo. solucionar todo. Perdón que Sí, sea. sí, ese es el chiste interno de los economistas. Sí. A los japoneses le podíamos exportar un banquero central argentino. Hace 20 años que no pueden lograr hacer una inflación del 1,5%. Igual los japoneses Eso son se muy lo piolas hacemos en una porque ellos crecieron en base a una injerencia muy fuerte del Estado y hoy hacia afuera ellos dicen que para que nosotros tengamos que crecer no tenemos que tener un Estado presente. Y eso también pasa mucho con estos países que Eso te lo dicen crecieron. todos. Eso te lo dicen todos, mira, pero yo creo que eso es típicamente de todas las culturas. Es decir, nosotros pensamos o nos hemos educado de jóvenes pensando que es una cosa típica del capitalismo occidental, los ingleses, después los americanos. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Okay. Pero si vos pensás en el modelo de desarrollo asiático, y ahí nos metemos en otra cosa polémica por ahí, pero mismo en algunas cosas que pueden llegar a pasar respecto a las opiniones de China en el futuro, también los asiáticos han hecho mucho de esto. Hay un economista que se llama Park, coreano, que hablaba de... Que es la mitad de los coreanos. Sí, sí, es como Pérez. que hablaba de una cosa que se llama en inglés kicking away the ladder, que es quitando la escalera. Entonces, ¿cómo es esto? Claro. La idea de que vos lográs hacer algo, ponés la escalera, vas y después la sacás. Y decís, no, eso no se puede hacer más. O sea, yo hice tarifas, hice subsidios a la industria, promoví esto, promoví aquello. Ahora que lo que yo hice, que era una industria incipiente, infantil, claro, creció, digo, no, me parece que esto está mal hacerlo, no deberían hacerlo más, debemos hacer libre comercio. Claro. Eso pasa mucho. Y para ser provocativo, hay gente que piensa que China en el futuro va a ser así. Va a ser. Pero vos sos de los que están de acuerdo, y esto para cerrar, así no le doy tiempo de Marcela hacer otra pregunta, ¿vos crees en un Estado presente? Yo sí, sí. En términos económicos yo creo que no hay posibilidad de pensar que librado solamente a su libre arbitrio, el mercado es suficientemente organizado y óptimo para atender un sendero, por ejemplo, de crecimiento que sea inclusivo, que sea equilibrado. Yo creo que el Estado es importante. Es que en realidad siempre hay alguien que va a planificar. O planifica el Estado o va a ser una gran corporación. Planifica lo que tienen poder. Claro. Muy bien, ahora sí, los tengo que llevar a un pequeñísimo corte, así que no se vayan. Enseguida regresamos. Ya estamos en el tercer y último bloque, voló el tiempo. La verdad que pasó muy rápido, así que enseguida los invito a ver la segunda parte del informe sobre el ocaso del dólar que los preparamos. China hoy se ha constituido en una amenaza para ese modelo globalista que ya se creía favorecido. Su crecimiento ya no es solo interno, sino que sus empresas comienzan a imponerse en Occidente. China no es el reemplazo de la defección estadounidense como líder del globalismo, es otra cosa. Es la representación de un modelo donde el Estado es quien toma las grandes decisiones e integra las corporaciones a las cuales controla. La amenaza a China comenzó a hacerse palpable en el terreno militar, como es el tema de la península coreana y en el mar de China. China ha tomado muy en serio esta posibilidad de agresión militar y ha modernizado rápidamente sus fuerzas armadas, que potenciada por una alianza con Rusia, aparecen una garantía suficiente para la disuasión, aunque todo es posible. Pero el otro campo de enfrentamiento es el económico. China, sabiendo que tarde o temprano iba a ser aislada por Estados Unidos y sus socios, comenzó hace ya una década un sistema de adecuación a la nueva realidad. En primer lugar, compras sostenidas de oro en el exterior e inversiones para producirlo localmente. Se fue desprendiendo gradualmente de los bonos del Tesoro estadounidense en su poder. Comenzó a trabajar en un sistema paralelo al SWIFT que sirve para compensar las transacciones bancarias internacionales. Creó organismos multilaterales como el BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Fundó el Banco de los BRICS, el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura,
y motorizó una política de intercambio de productos y servicios prescindiendo del dólar a partir de los swaps de monedas. Pero ante el bloqueo del occidente globalista en los organismos como la OMC o el FMI, donde las cuotas de poder no se corresponden con la realidad, China presionó y consiguió que su moneda, el yuan, sea considerada como moneda de intercambio y atesoramiento. Pero el desafío podría crecer, y de hecho lo hizo. Estados Unidos, a través del secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, amenazó a China con sacarla de la esfera de las transacciones del dólar si no se acopla a la política de sanciones de Estados Unidos a Corea del Norte. China ya estaba preparada. Sus movimientos previos se orientan a salir de esa esfera. Rusia ha hecho una política similar. Otros países como India, un país con una política oscilante entre Estados Unidos y Rusia, también se está posicionando rápidamente en oro. Y hasta Alemania desconfía del futuro y ha repatriado sus tenencias en oro en Estados Unidos. China ha comenzado a explicar que comercializará privilegiadamente en otras monedas que no sea el dólar especialmente, y se centrará en el yuan. Los acuerdos centrales son la posibilidad de comprar el petróleo en su moneda, algo que países como Irak o Siria seguramente apoyarán, al igual que Irán, el polo que se nuclea en la Organización de Cooperación de Shanghái. La sorpresa ha sido que el país con la mayor reserva petrolera del mundo, Venezuela, va en el mismo sentido. Maduro ha anunciado que prescindirá del dólar para vender sus hidrocarburos. No es casualidad entonces que ante los sucesos insurreccionales protagonizados en el país caribeño y las amenazas de invasión realizadas por Trump, Rusia haya levantado la voz advirtiendo que no tolerará que haya injerencias en los asuntos internos de su país. Estos movimientos están marcando que estamos ante las puertas de uno de los cambios geopolíticos más importantes en décadas. El polo opositor a Estados Unidos ha decidido que es hora de romper la dependencia del dólar y de las estructuras internacionales controladas por Occidente. La amenaza al dólar y con ello a la columna vertebral de Estados Unidos está en marcha. Bien, ¿sabes qué? Me gustaría volver a entrar un poquitito más en detalle en el tema de por qué tanta compra de oro. Puede ser que se esté intentando, que esté, como hablamos antes, básicamente la columna vertebral del poderío de Estados Unidos son las armas y los dólares. La economía obviamente es el sustento de todo eso, pero se traducen esas dos grandes fuerzas. Como China o Rusia se preparan militarmente para estar bajo un paraguas por lo menos de protección, uniéndose mutuamente. Con el tema del oro hay muchos que están sospechando que se está marchando a lo mismo, que en realidad lo que quieren es salir, como decía Ivonne antes, empiezan a negociar swaps, empiezan a sacar el dólar de las transacciones múltiples. Hoy China tiene una espalda que no tuvo en su momento, por ejemplo, la Unión Soviética, que tenía otro modelo económico, por lo cual no podíamos hablar de una moneda convertible como entendemos nosotros, que hoy puede hacer el yuan. O sea, ¿hay algo detrás de todos estos movimientos de tanta compra de oro? Yo acotaría un poco el tema del oro. Yo sé que hay mucha gente que le da mucha importancia por distintos motivos. El oro tiene un valor simbólico en la historia de las monedas, de los regímenes cambiarios, en el tema de la convertibilidad, no en el modelo argentino convertibilidad, pero sí en la idea de que las monedas en el patrón estándar, en el dólar estándar, tenían el respaldo en oro. Y siguió siendo importante esta idea de que hay oro en las reservas de algunos países. Pero la verdad, a mí me parece que no hay demasiado que se pueda pensar respecto al oro. ¿Por qué lo digo? El oro que hay disponible, en términos de lo que significan esas monedas, no es tan importante, y tampoco es tan importante la posibilidad de convertir el yuan al oro. Hoy día sí. Son acomodamientos que a mí, en términos de lo que signifiquen para esas monedas, son absolutamente marginales. El oro terminó de ser importante y nunca más lo volvió a hacer en el 73, cuando alguien dijo, bueno, ya no tenemos más patrón de tipo de cambio fijo, en el que se cambiaba por 35 onzas el tipo de cambio del oro que ellos tenían en Fort Knox.
Algunos países han querido tener un poco más de oro, un poco menos, pero es más que nada a los efectos de dar una cierta rentabilidad a las reservas. Yo creo que hoy el desafío más interesante que pensar qué relación hay entre el oro y esas monedas globales es qué relación hay entre lo que muchos llaman el nuevo oro, que son las criptomonedas. Hay gente que ha comparado incluso al Bitcoin con el... a una de las preguntas que te íbamos a perdón. hacer. No, está bien. Esto muestra que no tenemos nada prearmado. Pero ese era uno de los temas. Explícanos básicamente por qué uno tiene que confiar en una criptomoneda. Porque es algo difícil de entender. Es un misterio la criptomoneda, pero antes de responder esta pregunta, volvamos al tema de la confianza. El tema del respaldo de oro de China, ¿no será por una cuestión de imagen? Más que por la verdadera... Ahí lo compraría más, pero eso, en realidad... Porque como es chino y la gente lo conoce poco, como nos referimos antes, de lo que significa este gigante... yo te compro el oro, te pago en yuanes, no querés, te doy oro. Además, los asiáticos tienen una obsesión, la India es peor todavía, tienen una obsesión con el oro y es una cuestión muy ancestral, pero... Bueno, India está trabajando, creo, en recuperar el oro que tiene tanta gente... Claro, cosa que es muy difícil porque es una cuestión cultural la del oro, pero en los grandes volúmenes de compromisos entre deudas y acreencias que tiene China y Estados Unidos, no hay ninguna posibilidad de que nada distinto a esos acuerdos implícitos que ellos tienen en términos de que China sigue siendo, no es en este momento el mayor, pero uno de los mayores tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Estados Unidos tiene involucrada mucha inversión extranjera directa o fábricas y actividades en China. Entonces hay una especie de, algunos autores lo llamaban Bretton Woods II, que es una especie de pacto implícito en donde ninguno de los dos puede ir muy lejos porque ni podría China vender todos los bonos que tiene Estados Unidos porque caería el precio, ni tampoco es posible... ¿No se está desprendiendo China de los bonos? Sí, pero cuando ves el nivel se está desprendiendo, pero es una cuestión marginal porque es tan grande el volumen que tienen. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, y eso es una de las cosas que incluso causó la crisis, Estados Unidos es el único centro financiero que tiene capacidad, esa es la cuestión de por qué el tamaño del centro financiero importa, es el único que tenía una dimensión de tal grado en mercados financieros que podía hacer bonos, generar acciones, estos activos securitizados que hicieron para absorber todo el exceso de ahorro que tenían los asiáticos. No había otro mercado, no pueden venir a comprar bonos de países como Brasil, Argentina, porque eso es, a los niveles que ellos tienen, es todo chiquitito. Entonces enseguida explotaría el precio de ese activo. Entonces realmente ellos compraron para sus reservas, en realidad era una cuestión así, ellos exportaban bienes, recibían dólares por esos bienes que exportaban, esos dólares volvían a Estados Unidos y Estados Unidos le volvía un bono. Final de la historia, los norteamericanos se quedaban con los bienes y tenían déficit comercial y China se quedaba como pago por esos bienes con bonos del Tesoro que le generaban un 1% de interés. Vamos a poner una situación hipotética. Vos estás en China, vos respondés a los intereses chinos, a los intereses estratégicos, y vos sabés que van en rumbo a una colisión con Estados Unidos por otro orden, por temas geopolíticos, por temas... Vas a chocar con Estados Unidos. ¿Cómo te prepararías? Yo creo que... porque tenés los bonos, tenés el dólar. Yo creo que lo primero que harían los chinos es dilatar lo máximo posible ese proceso de choque. Sí, Segundo, que es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo. Una vez que está planteado eso, tener los amortiguadores, airbag o lo que sea más importante que puedas tener. Pero también hay que verlo desde el otro punto de vista, es decir, los choques tendrían que pasar porque hay comportamientos irracionales en donde alguna de las partes piensa que dando o generando o no evitando ese choque puede estar mejor que evitándolo. Yo no creo en economía internacional que todavía esté tan claro que en ese sentido seguimos como en la época de la Guerra Fría, es decir, es muy difícil pensar un choque que nos lleve puesto a todos, porque ¿dónde está el ganador? Y es muy difícil pensar un choque que en el escalamiento de ese conflicto, ese enfrentamiento, no termine perdiendo todo. Y las nuevas políticas de Trump no pueden generar un...
Y es un Porque si los- personaje muy peculiar, sin duda. Hasta ahora es una cosa muy rara. Vos fíjate que hablábamos de las posibilidades de una crisis financiera. Desde que llegó Trump, los mercados en Estados Unidos, lejos de asustarse, Sí. porque vos ves las características, llamémosle técnicas del personaje en cuestión, lejos de asustarse han crecido 20%. O sea, o ellos tienen más información de la que tenemos nosotros, una confianza mucho más ciega en que alguien del palo pueda ser más apto para manejar los Estados Unidos, que no es lo que estaríamos viendo. Pero bueno, los mercados han tenido esa exuberancia, si se quiere, para muchos irracional, que es que han crecido, esperando alguna de las cosas que piensa hacer Trump. Yo creo que sí, que es un problema. Uno debería confiar en que Estados Unidos tiene una estructura, mirá en lo que estamos pensando, ¿no? Más o menos razonable de contrapesos que realmente si Trump fuera por caminos demasiado conflictivos, lo contrabalancearan. Sea el Pero sí, Congreso, sea la Corte Suprema. Pero sí hay sea los poderes hay una fácticos. tensión interna dentro de Estados Unidos. ¿Qué te parece? Y No para de cambiar, la gente que trajo la tuvo que cambiar por presiones, puso un militar como jefe de gabinete, o sea... Es la verdadera puja entre nacionalistas y globalistas. Yo creo que hay muchas pujas ahí. La ley, la Glass-Steagall, ¿cómo juegan esto? Trump es un convencido de que hay que desregular los mercados financieros. Yo creo que eso es uno de los tantos daños que puede hacer al sistema económico internacional. Es decir, una de las cosas que habíamos aprendido en 2009, y eso Obama ayudó mucho, y ayudó mucho Bernanke y Janet Yellen, fue que el sistema financiero era muy peligroso para dejarlo librado a la autorregulación, ¿no? Vamos a volver a lo de la criptomoneda antes de que nos olvidemos y antes que te siga aturdiendo Marcelo con las preguntas, porque después digo, tengo que meter una puntita ahí para hablar. Las criptomonedas es un caso sumamente interesante. Yo estoy empezando a estudiarlo, incluso hemos estado trabajando con algunos colegas que están armando criptomonedas en Argentina. ¿Qué son? Criptomonedas. Explícale a alguien que no Claro, entiende. explícame a mí lo que son las criptomonedas. Criptomonedas es como si tuvieras un libro. Porque te dicen cadena de bloques, no sí, aclaramos pero mucho. eso, la simplemente es una cuestión de seguridad, que es que en vez de tener como tiene una de las la tarjeta de crédito, las dos que hay, Sí. Un gran registro donde yo ordeno pagarte a vos 100 pesos y entonces pasa por ese registro y la plata mía pasa a vos a través de la tarjeta, sea Visa, Mastercard, lo que sea. Las criptomonedas son una gran cantidad de máquinas unidas, eso es lo que le daría cierta seguridad que no sea hackeable, en donde registramos que yo tengo 100 pesos y te quiero hacer un pago de 100 pesos o 100 dólares o 100, no, la unidad de medida, 100 Bitcoin, 100 Ether, en este momento hay millones. Bitcoins, si no me equivoco, son monedas virtuales. Todo esto sería... Todo esto es virtual, es que no existe, está en No la existe, máquina, claro, pero no es existe. simplemente que está escrito en un montón de máquinas Buenas. que yo tengo un derecho, yo tengo un Bitcoin y entonces hoy se me ocurre comprar este vaso de agua y te pago con bueno. este Bitcoin a vos para O comprar sea, ese vaso en vez de de agua. yo tener un papel, como es un billete, ahora lo que tengo Tenés un es... derecho escrito en el aire, que es en la cadena de monedas, es decir, en todas esas miles de máquinas, en todas está escrito que vos tenés un derecho a que el Bitcoin mío ahora es tuyo y después va a ser de ellas y se lo pasás a ella. Y eso queda ahí. Pero vos fíjate que no hay regulación estatal, ningún banco central controla eso. Un corte de luz mundial y lo solucionamos No totalmente, no es tan simple. Porque, no es tan simple. porque eso es lo que... O sea, ¿estamos preparados para esto? Porque No. Moody hace poco quiso sacar todo el efectivo de la India y fue una muy mala jugada. No le sirvió, tengo entendido, muy bien a su país. Sí, pero va a pasar. En el fondo Perdieron va a mucho. terminar pasando No, o sea, porque siempre en vamos India- a tener una en tarjetita. India- Lo que pasa es que Claro, una cosa en es Dinamarca Suecia le y fue otra- bárbaro y en Suecia le fue bárbaro. En la India hay que remar un poco porque es un país con niveles de desarrollo y de sofisticación financiera más bajos, pero ya que tenga la idea, no creo que sea gente descabellada, sino que lo habrán pensado y por ahí tiene algunos problemas de implementación. Se llama economía en negro, es decir, acá también tenemos 30% de economía en negro. Si vos... Pero las criptomonedas es distinto, porque lo que quiso hacer Moody, lo que hace Suecia, lo que hacen otros países es todo hecho y regulado por el Banco Central. Las criptomonedas están fuera de la órbita de cualquiera.
O sea, sería entonces una economía Es un en acuerdo negro. que nosotros podemos hacer en este estudio una criptomoneda entre nosotros. Entonces nos asignamos los primeros 100 pesos. ¿Sabés a lo que se parece? Siendo argentinos siempre tenemos experiencia económica de todo. Está bien. Al club de trueque. Ajá, En eso el iba a sentido- decir, me sacaste la palabra de la boca. Es que en realidad es una cosa muy sofisticada que eran los viejos clubes de trueque. Pero ¿se acuerdan que el club de trueque vos ibas con esto Sí. y había alguien que te hacía un papelito? Después hubo muchos pícaros, siendo Claro. Argentina, en que empezaban a escribir más papelitos Vale, y hubo vale. una inflación y bueno, colapsó todo. Pero... Y vos lo querías mandar a China, Claro. hipotéticamente, a resolver. Igual a vos te tenemos confianza que resolverías, Jorge. Pero Está bien. el sistema es así, es decir, Está. nos ponemos todos de acuerdo Bueno, en aceptar, se está implementando, incluso hay Ahora hay proyectos sociales, muchos proyectos sociales implementando estas cuasimonedas, porque ya te digo, surgen 10, 15 criptomonedas. El Bitcoin ahora ya es casi una excentricidad, porque es una moneda que tiene una cantidad fija, o sea, va a haber 21 millones. Es costosísimo producirlo porque para ganarte un Bitcoin tenés que resolver un sudoku, un problema matemático, y hay mucha gente compitiendo para resolver ese problema matemático que es cada vez más complicado. Entonces es ineficiente en términos de que hay muchas computadoras gastando energía para resolver ese sudoku y tener un Bitcoin, que cuando llega a 21 millones se acaba. O sea, es una moneda rara, es original, es una reserva de valor, pero ahora hay un montón de monedas Ahora, que están surgiendo. China se metió a tratar de Barcelona regular tiene esto. una moneda, está intentando hacer una... No, la criptomoneda. tentación va a ser mucho. Pero ahora China se plantó y... Ese es el peligro, porque había muchas empresas chinas, cuando se largan a hacer las cosas los chinos las hacen a lo masivo, muchas empresas chinas largando criptomonedas por semana. Entonces lo que dijo el Banco Central, hasta que no entendamos bien qué es esto, no dijo así, Sí, sí, sí. Nunca van a decir que no entienden lo que está, pero dijo, está prohibido. Ah. Y está prohibido, pero en realidad es una prohibición que no hay forma de meterse en internet a prohibir que esas cosas pasen. Son muy volátiles, ¿por qué? Y bueno, porque todavía hay mucha desconfianza y hay mucha especulación. Justamente lo que se dice en el mercado es que son los chinos los que meten esta volatilidad, porque por ahí te aparecen inversores chinos que compran una criptomoneda y te hacen un pedido de 10, 15 millones, el precio de esa criptomoneda se va a las nubes. El Bitcoin mismo, que es la más sólida, vos fijate que pasa de 1.600 a $3.000, después baja a 4.000, después... Pero bueno, es un tema realmente fascinante. Yo, esto es lo que conozco, sé que hay gente que está empezando a trabajar, pero lo más desafiante es que está por afuera de los bancos centrales, es decir, que respecto a mi viejo trabajo te pone muchas dudas en qué van a hacer o si se van a quedar sentados de brazos cruzados los bancos centrales viendo que aparecen un montón de monedas. No hay controles, son monedas sin controles, o sea, son monedas sin controles. acuerdos privados de persona a Exactamente. persona. Y que incluso la virtud, en muchos casos, para los que lo usan para economía en negro, para Claro. tráficos ilícitos y para un montón de cosas que también se usan, obviamente esa es la gran virtud. Y desde ahí es donde se te agarran para tratar de prohibirlo. Ahora, ¿puede integrar? Claro, pero es una mezcla te das cuenta que es una mezcla en que puede servir para cosas muy nocivas como Sí, sí. una mezcla de Pasa, ¿no? anarcomonetarismo. Te digo que el dinero pasa siempre en eso. Igual, Ahora, ¿vos sí, los la última tendrías pregunta. en una reserva federal si vos estuvieses en el Banco Central? ¿Lo tendrías como reserva el Bitcoin? ¿Invertirías en Bitcoin o cualquier otra criptodivisa? Es complicado porque los bancos centrales son muy conservadores en lo que invierten, por eso invierten en oro. Claro. Pero sí estaría, si estuviera en un banco central, estaría muy preocupado por tratar de ver Entender al menos. cómo eso va a afectar a la política monetaria. Porque imagínate que cuanto más gente se va asociando a una criptomoneda, ya el decidir qué cantidad de moneda hay en la economía no depende de vos, porque vos después ya vas a poder dar crédito en criptomonedas. Es decir, vos en vez de hacer solamente para una transacción que le pagás el vaso de agua 100, le podés dar un crédito, le podés cobrar intereses. Es decir, ¿por qué no? Jorge,
La verdad que ya nos quedamos sin tiempo, pero ya te comprometo a organizar, y vos, Marcelo, un informe para aclarar. Vamos a necesitar unos cuantos programas para entender lo que son las criptomonedas. No, porque estamos discutiendo tanto el tema del papel del dólar, y si surge algo por ahí... Y del yuan, ¿sí? Tal cual. Porque en algún momento se pensó que China estaba atrás de las criptomonedas, pero una forma de horadar el poder del dólar, pero ahora después de esta medida todo el mundo dijo, ojo, pues si ellos ahora no lo quieren... Bueno, así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Realmente muy interesante. Así sí, que te quedás con gusto a que gusta se necesitó más. Pero claro, bueno, mejor que nuestro público sea realmente el que decida y quiera venir. Hoy estuvimos con el doctor en economía Jorge Eduardo Carrera, que también es profesor en la Universidad Nacional de La Plata. Así que un gustazo enorme conocerte y esperamos pronto poder hablar concretamente de qué se trata ese tema. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook o en nuestro canal de YouTube, ACTV Producción, y nos encontramos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.